Buenas tardes, ¿cómo están? Profe, hola. No me veo. Hola, profe, buenas noches. Hola María José, ¿cambiaste el look? Buenas noches. Sí, señor. ¿Te rejuveneciste, María José? ¿Sí? Luna. Quedó toda niña, María José. Me ¿Sí? asustó. Eso me dicen todos. Quedaste toda infante. Sí. Le Pero ya faltan está las muy bien. colitas. Le faltan las colitas aquí a la chilenita. Bueno, María José, hoy estamos en tus manos, ¿no? Pudiste hablar con John Paul, creo que se va a retirar, si no sé. Ay, profe, de verdad eso ha sido un lío. Hubiera preferido desde el inicio haber quedado sola, sinceramente. Pues finalmente quedaste sola. Sí, pero en un momento donde yo ya no podía hacer mucho. Entonces, es complicado. Yo llegué hace una hora de otro país. Me fui desde el domingo pasado y él me avisa hasta el viernes Ah, que se va. Qué pena, ni le estoy hablando algo serio. Él me dice hasta el viernes que se va y yo quedo así como, y yo en otro país, sin mi computador, sin nada. Es como, pero bueno, me organicé lo que pude y aquí estoy. Ok, ¿qué quieres que pasemos? ¿El video primero que abre la apertura o tú arrancas? ¿Qué quieres? Buenas noches, buenas Hola, noches. Mercedes. Ay, yo no, ¿por qué no me veo? No, no te vemos. Tengo la cámara dañada, entonces se acaba de dañar hace 2 minutos. Ok. Pues ya yo veo, gracias. Pues, profe, si puedo hablar yo primero, yo creo que está bien. Dale, dale, está bien, estamos en tus manos, el tiempo es tuyo hoy. Ok, gracias, profe. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, ya la vemos. Pero no sé por qué tiene música. Ya. Lo va a pasar así porque no quiero que pase así modo video. ¿Están viendo ahí mi presentación? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Bien, hoy les voy a hablar acerca del Evangelio de Lucas. Primero quiero hablarles unas generalidades o datos importantes que podemos ver en este Evangelio. Primero es que tiene 24 capítulos y tiene 1151 versículos. Se escribió entre el año 60 y 62 después de Cristo aproximadamente. Su autor es Lucas y su profesión era ser médico y él era griego. Lucas fue discípulo de Pablo y bueno, por eso decimos que él escribió estos evangelios. Más adelante les voy a hablar un poco de eso, que escribió el evangelio de Lucas y escribió Hechos de los Apóstoles. Un tema, si podemos decirlo así en general, de este libro es que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, si podemos hablar un poco, no, todavía no he terminado esta parte, hablando de datos importantes, podemos hablar que Lucas es el más largo de los evangelios y el más extenso del Nuevo Testamento. También podemos decir que Lucas es el único autor evangelista que menciona que Jesús derramó sangre en el Getsemaní y que un ángel le ministró. Según el libro, es muy interesante, muy interesante cómo él abarca a Jesús, pero eso lo vemos en la estructura. Primero podemos hablar que se divide en estas partes que vemos en negrilla, que es la introducción, la misión inicial, la subida a Jerusalén, luego cuando ya estuvo en Jerusalén, que se divide en 3 actividades en Jerusalén. Lo que él hizo mientras estaba en Jerusalén, ya la pasión de Jesús y el día de la Pascua. El autor de este evangelio, Lucas, inicialmente fue anónimo, hasta que aparecieron los manuscritos que eran que es como cuando ya se descubrió que él había sido el escritor, pero hubieron maneras para identificar que él era el escritor. Primero, se hizo un estudio del libro que ofrece los datos del autor, entre esos el estilo de Lucas. Como sabemos, Lucas tenía una manera diferente de escribir ya que él no era judío. Entonces podemos decir que una cosa diferente era su lengua, era muy variada, gracias a la riqueza que él tenía en su lenguaje por ser griego.
También podemos decir que una de sus características al escribir y una de las maneras en las que se supo que era el escritor de este evangelio es porque era muy organizado y muy estructurado en la manera en la que recopiló todos los hechos de Jesús y todo lo que escribió en este evangelio. También podemos ver de que su evangelio es muy original, tiene cosas muy parecidas al evangelio de Mateo y de Marcos, pero él tiende a tener cosas muy originales en su evangelio que permiten que identifiquemos que él es el escritor. Bien, Ireneo hacia el 180 le atribuye también a Lucas este evangelio y también el de, no el evangelio, sino el libro de Hechos de los Apóstoles. Se nombra que hay ciertos problemas en el método. Primero, Lucas tiene su propia manera de construir sus textos, de manera que demuestra su originalidad a diferencia de Mateo Marcos. Es decir, no sigue una estructura como tal. De hecho, hay algo en el prólogo de Mateo, que lo vamos a ver más adelante, que Lucas no lo coloca ahí, o sea, en la introducción, sino que lo coloca en otra parte con un propósito. Entonces, tiene una manera diferente de hacer las cosas por el mismo hecho de su procedencia, me imagino yo, pero esto hace que sea para ciertos lectores como no muy fácil de entender. Bueno, podemos hablar de la estructura ahora sí. La introducción que va desde Lucas 1, del 1 al 4 y del 1 al 4 y Lucas 1:13. Este presenta todo lo que Jesús significa como ser divino a manera de misterio. Hay algo muy bonito en el libro de Verbo Divino, y es que Lucas siempre menciona su libro como que es el misterio de Jesús. Primero el misterio de Jesús para María, luego el misterio de Jesús mediante su procedencia, luego el misterio de Jesús para los discípulos, luego el misterio de Jesús, que es Jesús para las personas, y cómo él lleva el evangelio y cómo por medio del Espíritu de Dios se ve esa conexión. Entonces siempre Lucas lo llama así, el misterio de Jesús, o por lo menos así lo podemos ver en este libro. Vemos que en la introducción hay dos secciones muy diferentes de relatos de la infancia de Jesús. Primero, vemos que se hace una construcción como un paralelo entre la vida de Juan el Bautista y la vida de Jesús. Esto es para evidenciar claramente la unidad que había en el plan de Dios al haber como esa unificación entre la vida de Jesús y Juan el Bautista. Se menciona que Juan el Bautista es como el que da la antesala para el ministerio de Jesús. Pero vemos primero allí en esta estructura los relatos de la infancia. Primero se relata la infancia de Juan el Bautista, que se dice que es en la casa de Zaqueo, de una manera muy cómoda y muy tranquila. Mientras que Jesús nace en un viaje escapando de una sentencia de muerte para los niños de Herodes, y aparte de eso nace de una manera pues donde no estaban los implementos necesarios, donde no fue a la mejor manera posible y pues donde su madre también tuvo que sufrir bastante. Entonces a esta introducción se le puede llamar el misterio de Jesús y la misión de Juan el Bautista. Primero el anuncio de Jesús, que es lo que hablábamos desde María, pero desde que hay una intervención de un ángel, el ángel Gabriel, que anuncia a María la venida del Salvador por medio de ella. Pero algo que me encantó es que decía, y la vocación que ella tenía en este plan de Dios para traer a Jesús por medio de ella al mundo, claramente por plan de Dios. O sea que ella era parte de esto y que tenía vocación para esto. También vemos en textos bíblicos, otros textos bíblicos que soportan esto, por ejemplo, Isaías 7:14, que dice la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará Emmanuel, o Efesios 1:6, que dice en su hijo nos llenó de gracia. En esta etapa del misterio de Jesús es cuando María descubre por parte de Dios el plan que Dios tenía con el anuncio de su hijo para la humanidad. Esto es como la primera revelación del misterio de Jesús. Luego vemos el nacimiento de Jesús, que lo vemos en Lucas 2, del 1 al 21. En este aspecto del inicio de la vida de Jesús, vemos nuevamente el paralelo con Juan el Bautista, lo que les decía ahorita, el nacimiento, cómo nació Jesús y cómo nació Juan el Bautista. Pero también vemos que al llegar Jesús se le asignan dos títulos divinos al nacer.
el Salvador y Cristo el Señor, que son auténticamente originales de Lucas, como hablábamos, en su manera diferente y original de escribir. Él titula al Salvador en su nacimiento como Cristo el Señor o el Salvador. Luego de esto vemos la presentación de Jesús en el templo, que lo encontramos en Lucas 2, del 22 al 39. En los dos relatos anteriores sobre que hay anterior a esto, a la presentación de Jesús, que es su nacimiento, vemos el misterio de Jesús a María y luego en el nacimiento de Jesús, o sea, el misterio de Jesús revelado en la concepción, creo que se dice así, de Jesús en María y luego el nacimiento de Jesús. Pero ahora podemos verlo en la presentación de Jesús en el templo. Ya no era por boca de ángeles, como lo había sido, por ejemplo, en el nacimiento, en el momento en que el ángel le habla a María, sino ahora era por algo que pasaba en Jesús, en la tierra, que es cuando va al templo y bueno, ya sabemos, tiene 12 años. Y la historia de Juan el Bautista y Jesús en este caso eran diferentes, porque Juan fue anunciado en el templo mediante la liturgia que se daba en el templo, pero él jamás volvió a ese templo, mientras que Jesús fue presentado allí cuando pues fue y habló con los fariseos y todo esto, pero luego de eso él volvió al templo, como sabemos, pues ya mucho más grande y demás, pero este paralelo, según menciona el libro, es que Juan el Bautista nunca vuelve al templo luego de que es presentado y Jesús sí vuelve al templo luego de que es presentado. Luego de esto podemos ver el preludio de la misión, que lo vemos en Lucas, 3, del 1 al 4 y 3:13. Esto es algo muy corto y es que Lucas se preocupa de presentar a Juan como el que da la antesala al anuncio de la salvación de Dios hacia la humanidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no le da como ese lugar principal que le había dado a Juan en su nacimiento y en todo este paralelo, sino que ahora dice, él es el que da la antesala al ministerio de Jesús o al misterio que es Jesús para la humanidad, que es lo que más adelante va a pasar en el bautismo de Jesús. Aquí, de manera diferente a los otros 3 evangelistas, Lucas, luego de presentar detalladamente la vida de Juan en su nacimiento, en el bautismo, se enfoca en Jesús, como les estaba diciendo, ya no se trata de Juan, sino se trata de Jesús, sin dejar de nombrar a Juan, pero no lo hace tan directamente como lo hacía antes. Lucas marca lo público y contundente que es para el pueblo de Dios el que Jesús se esté bautizando allí, que Juan esté bautizando a Jesús y que la presencia del Espíritu Santo esté viniendo sobre él. Lucas entendía que el momento del bautismo de Jesús era una victoria. De hecho, lo menciona el libro de Lucas como una coronación delante del pueblo, que le da ese preparatorio o esa antesala para el reino de los cielos que iba a venir mediante el ministerio de Jesús. Luego podemos ver en la estructura la genealogía de Jesús, que la vemos en Lucas 3, del 23 al 28. Lucas, a diferencia de Mateo, no coloca en la genealogía de Jesús al inicio, que a lo que les decía ahorita que él tenía diferencias con los demás libros. Él no lo coloca al inicio de su evangelio, sino que lo coloca luego de su bautismo. Y el por qué es muy interesante, pero eso lo voy a decir ahorita. En la genealogía de Lucas, él coloca a Abraham, pero también coloca a José y se va hasta Adán. Y aquí es lo bonito, como lo importante del por qué lo coloca después del bautismo, y es que, por ejemplo, de Reyes, él solo nombra a David en la genealogía. Y mientras que Mateo en su genealogía lo sitúa desde Abraham, Lucas lo sitúa desde Adán, haciendo referencia a un marco más amplio y entero de lo que Jesús significaba en la humanidad. Esto me parece muy, muy bonito. Luego Lucas en esta ocasión quiere evidenciar en la genealogía de Jesús frente a los hombres que luego de la palabra divina que ha sido manifestada al pueblo de Dios mediante el bautismo de Jesús. Por esto pone después del bautismo la genealogía, porque está haciendo como un énfasis a la palabra que ha sido manifestada en Jesús y que claramente se hace evidente luego de que Jesús es bautizado frente a todas estas personas que son espectadores de este acto divino que fue el bautismo de Jesús. ¿Qué quiere hacer con esto Lucas? Mostrar a Jesús como el nuevo Adán,
De hecho, mencionaba algo que nunca había escuchado antes y era como el bautismo de Jesús, era como esa muestra de solidaridad, creo que se dice así, con la humanidad de Jesús, con su pueblo pecador, que se bautizaba para pues recibir esa purificación, ese perdón. Más o menos ese era el enfoque de Lucas en no poner la genealogía de primeras en su evangelio, sino luego del bautismo de Jesús. Luego vemos en esta estructura la tentación de Jesús, que está en Lucas 4, del 1 al 13. En Marcos y en Juan, la tentación significa la humanidad de Jesús y al tiempo su victoria sobre el mal. Y todos lo tomamos así para enseñanzas o para muchas cosas que hacemos para nuestra vida personal. Pero Mateo y Lucas lo toman de una manera diferente. Las tentaciones tienen como un objetivo concreto, no solamente de victoria sobre el mal, sino sobre la pasión de Jesús. Los privilegios que él tiene como ser el Hijo de Dios no es simplemente una victoria sobre el hambre o sobre la muerte, sino el libro menciona que esto es como un momento de prolongación de lo que era la pasión de Cristo hasta el momento de su crucifixión y su resurrección. Me hago explicar mejor lo que estoy diciendo. En Mateo y en Lucas, las tentaciones no se ven simplemente como esa victoria de Jesús sobre el mal, sino que Él es el Hijo de Dios, el directo Hijo de Dios. Y para Él este tipo de cosas eran más trascendentales, no era solamente como, ay, convierte esa piedra en pan, entonces Él por la muerte o por el hambre se va a volver susceptible, sino que su propósito era mayor y su objetivo era concreto. Y él lo menciona como una prolongación de la pasión de Jesús hasta su muerte, hasta su crucifixión, que era realmente el propósito divino que Dios tenía por medio de la vida de Jesús. Esto es más o menos como el enfoque que le da él a las tentaciones de Jesús. Y allí es donde empieza a narrar la carrera de Jesús en sí. Habla sobre la misión inicial, que está en Lucas 4, 13, y Lucas 4 del 9, si no estoy mal, 4 del 9 al 50, si no estoy mal. Habla sobre la predicación del inaugural de Jesús. Habla cuando él habla en la sinagoga de Nazaret y ofrece como ese discurso en donde ya habla del reino de los cielos, ya habla él acerca de que está cerca el reino de Dios, de que deben arrepentirse, de que está llegando el cumplimiento de los tiempos, de que, bueno, algo muy interesante que habla también él, es que él habla acerca del Mesías en primera persona, él habla acerca de el que vendrá a salvar a los pueblos de Dios en primera persona. Y en esta predicación inaugural, Jesús va a la sinagoga de Nazaret y hace una predicación muy contundente, pero no tan directa, acerca del cumplimiento de los tiempos y de cómo esa buena noticia de Dios, pues todos deben escucharla, y cómo pues por medio de su misión va a haber salvación y cómo el mundo de pecadores necesita ser lleno de luz. Las personas en ese entonces no tomaron muy bien el mensaje y reclamaban pruebas, reclamaban milagros, según menciona el libro. Esto lo vemos en Lucas 4:23. Pero fue la predicación inaugural de Jesús. Luego podemos ver la resurrección de la viuda de Naín, que está en el 7 del 11 al 17. Este milagro es contundente, es una manifestación contundente del misterio de Jesús igualmente. El misterio de Jesús no solamente, como ya vimos, se vio revelado en cuando el ángel habla a María, no solamente en el nacimiento de Jesús, no solamente en su bautizo, sino también en las obras y en las maravillas que él hacía a las personas enfermas, a los marginados, a quienes realmente necesitaban de su amor. Y entre estos, por ejemplo, lo que pasó con la viuda de Naín, pero en Naín también hubo una resurrección. Hay algo muy interesante que menciona este libro, y es que Jesús, por medio de Dios, traía una salvación física, individual y temporal por medio de este tipo de milagros y de maravillas que hacía.
pero al mismo tiempo una salvación universal, total y definitiva. Y esto era claramente pues el anunciamiento físico del reino de los cielos. También podemos ver ya la subida a Jerusalén, que está en Lucas 9, 51, 19, 28. En esta etapa del relato se encuentra la expresión como más marcada de la originalidad de Lucas. Y es que Mateo hizo 2, Mateo 1, mientras que Lucas dedicó 10 capítulos para esta etapa de la subida a Jerusalén del Señor. Podemos ver primero la misión de Jesús en Lucas 12. Y es que Jesús define su misión tanto a los discípulos como a quienes predicaba en primera persona. Como él a qué venía, cuál era su propósito y cómo asimismo ellos podían seguirle. Segundo, Jesús al bautizarse no lo hacía claramente por perdón de sus pecados, porque pues él era el mismo Dios, ¿verdad? Sino que esto lo hizo, como les mencionaba ahorita, para solidarizarse con el pueblo de Dios que sí era pecador y simbolizar la conversión que les permitía tener a ellos si se arrepentían en un futuro. O sea, el perdón que venía mediante recibir a Jesús en el corazón y aceptarlo como su Salvador. Jesús pasa por pruebas como su pueblo. Esto quiere decir que la paz que Jesús anuncia no es la paz que los falsos profetas anunciaban. De hecho, Jesús viene rompiendo esquemas, viene haciendo divisiones, viene trayendo así como divisiones contundentes que muestran cuál es el verdadero reino de Dios y cuál es la verdadera paz, que no era la que anunciaban los falsos profetas. Y todo esto lo hace él en Jerusalén al venir a Jerusalén, al anunciar como, bueno, esto es el reino de Dios y estas son las buenas nuevas. Luego de esto está el profeta destinado a la muerte. Esta es la estructura que nos da el libro claramente. El profeta destinado a la muerte. Esto lo vemos en Lucas 13. En esta etapa se evidencia a Herodes Antipas, como lo estudiamos el corte pasado. Se menciona como el enemigo de Jesús, porque este lo buscaba y que está haciendo Jesús y lo perseguía. Y que porque hace esto, porque hace milagros, porque hace lo otro. En esta parte se refiere, mejor dicho, a las amenazas de muerte que Jesús tenía por parte de Herodes. Pero Jesús también respondió en ocasiones. De hecho, algo que me sorprendió mucho y es que Jesús una vez dijo, no es sino un zorro, no llega ni al lobo ni al león, no es peligroso. Esto lo dijo una vez Jesús en el verso 32. Y esto quiere decir que no le tenía miedo claramente a lo que pasaba porque él sabía el plan que el Señor tenía más adelante con él. También hay la siguiente división es el día del Hijo del Hombre. Vemos enseñanzas sobre la llegada de la salvación y el reino de Dios, como ya lo habíamos hablado, pero también de que iba a llegar su día. Y él mencionó, como decía ahorita, él hablaba en primera persona. Llegaría su día en el momento en el que sería manifestado el reino de Dios y la gloria de Dios en la tierra, la llegada del reino del Señor. Podemos ver ya cuando él está en Jerusalén, Lucas 19, que hay 3 divisiones. La actividad de Jesús en Jerusalén, la pasión de Jesús y el día de la Pascua de Jerusalén. La actividad de Jesús en Jerusalén es la entrada de Jesús a Jerusalén en el capítulo 19. Jesús como el Mesías, los discípulos, que estoy segura que recordamos esta escena, los discípulos que lo aclamaban como rey. De hecho, leímos esto en Apologética, que los fariseos mandan a callar a los discípulos, que Jesús les dice, aun si ellos callaren, las piedras hablarían. También, luego de esto, vemos la pasión de Jesús, que está entre el capítulo 22 y el capítulo 23, que es la reunión de las autoridades judías decidiendo ya matar, pues, a Jesús. También vemos dentro de estos 2 capítulos la última cena, que es cuando Jesús ofrece su vida por el nuevo pacto del pueblo con Dios, cuando ya vemos la cena, el pan, el vino, su cuerpo, la sangre, ya él como anunciando que había llegado su hora. Y la oración en el Monte de los Olivos, también vemos cuando Jesús está ante el Sanedrín por su título de Rey de los Judíos. Y en esta parte de la pasión de Jesús, pues pasa lo más fuerte y lo más crucial de la vida de Jesús.
cuando es llevado ante Pilato y luego muerto por proclamar el mensaje de la salvación y afirmar su divinidad mesiánica. Ya el capítulo 24 es el día de la Pascua, que es cuando se descubre el sepulcro ya vacío y abierto en la mañana de la Pascua. Esto en el capítulo 24. También vemos que el maravilloso relato de los discípulos de Emaús, cuando no le reconocen y él les habla, pero luego ya saben que es el Señor, pero también la aparición final que hace a los 11 discípulos, que todos conocemos esta historia, pero podemos decir que en este capítulo 24 se narra eso, lo que pasa luego de la resurrección de Jesús. Los testigos que al principio dudaban se convencen finalmente, porque como saben, habían discípulos que no, ya es el tercer día y pues Jesús nos prometió esto, o sea, el Señor nos prometió esto y no pasaba nada, otros que no creían que había resucitado, pues Él se aparece y contundentemente les muestra que sí, que Él cumple, que Él es el Rey, que Él es el Señor y que pues nada queda vacío y mucho menos lo que Él había prometido al pueblo. Reconocen a Jesús al verlo, que pueden escucharlo, que pueden tocarle, lo ven comer, Él resucitó claramente. Entonces, estas son manifestaciones también, como dice Lucas, del misterio de Jesús. No solamente como vimos ya, lo que ya les dije, hasta sus milagros, sino el misterio de Jesús en su anhelo más profundo de cumplir el plan de Dios, el plan que tenía el Padre, pero también el misterio de Jesús al morir en la cruz, el misterio de Jesús al resucitar y aún al venir luego de resucitar a sus discípulos a mostrar que Él había cumplido su promesa, que sí realmente Él era el Rey, el Señor. Y bueno, esto es lo que vemos en la estructura a términos generales. Luego podemos hablar del plan de Lucas. Lucas menciona lo siguiente. El único de los 4 evangelios que comienza su libro con el prólogo es Lucas. Son como datos importantes. También vemos que Lucas se apoya en la tradición de todos los que desde un principio fueron testigos oculares y se han convertido en servidores de la palabra, que son los apóstoles. Para recordar un poco, Lucas no fue un testigo ocular. Entonces, muy diligentemente recopilaba todo lo que él veía de testimonios, milagros, acontecimientos históricos de Jesús y los organizaba, los estructuraba y así fue como hizo su evangelio, no por vista, sino por lo que él leía de lo que Jesús había hecho o escuchaba también. Él dedica su libro a Teófilo y esto lo vemos en Hechos 1. Él dedica su libro a un tal Teófilo. No se sabe mucho, yo investigué de esto, pero dice que no se sabe mucho de quién era Teófilo, algo así, solo dice que dedicaba a él su libro, a pesar de que también estaba dirigido a los gentiles, claramente, a los griegos. Pues a todo el que quisiera leerlo, pienso yo, porque es un libro maravilloso. ¿Cuál es su plan? De mostrar en etapas las diferentes maneras en las que se reveló el misterio de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, resurrección y ascensión. Y la teología del Evangelio de Juan. Bueno, podemos decir que el amor de Dios por medio de la vida, ministerio y obra de Jesús. Desde el inicio, desde que su madre le recibió a él hasta el venir y mostrarse a sus discípulos de que él había resucitado. Primero, la humanidad de Jesús, por medio de la existencia en la tierra de Jesús y su ministerio, es presentado el amor y el verdadero reino de los cielos. También podemos ver que Lucas concuerda en la mayoría de textos con Mateo y con Marcos. Podemos ver que a lo largo del Evangelio es posible conocer una manera original, como ya lo dijimos de Lucas, de mencionar el misterio de Cristo, los mensajes divinos del Evangelio, de su infancia, de los ángeles, de los profetas, el empleo que él tiene de las escrituras, a la manera en la que Lucas comprendía por qué él escribió su Evangelio, a la manera en que él comprendió quién fue Jesús, por eso lo llama el misterio de Jesús. Podemos decir también acá en la presentación la obra y persona de Jesús. Como decíamos, la vida, ministerio y muerte de Jesús como expresión de amor por parte de Dios a la humanidad. Jesús como maestro y salvador, la manera en la que se dedicó a enseñar a pie de letra su
su propósito a sus discípulos y a quienes le veían y deseaban aprender de él. Y Jesús enseñó sobre el reino de los cielos para los pobres, los marginados, los menospreciados, las mujeres, los niños, lo que ya hemos aprendido. El verdadero reino de los cielos vino a establecerlo en la tierra, y Jesús, el líder de la nueva Israel. Esto lo vemos en Lucas 6, del 12 al 49. Judíos y gentiles, ya no es más solo judíos, sino es un nuevo pueblo, una nueva Israel, del cual Jesús será el líder y el que lleve, pues obviamente, el mandato de todo lo que será esta nueva vida en Dios, pero Él viene a marcar esta pauta. Las normas establecidas eran contrarias al reino que establecía el Mesías, porque no era la manera de las personas de la humanidad, sino a la manera de Dios. Y eso estaba dentro del plan de Dios, y eso fue lo que vino a evidenciar Jesús por medio de su vida. Y pues esto es a grandes rasgos lo que es el Evangelio de Lucas. ¿Esa es su última diapositiva, María José? Sí, señor. Ay, no, profe, me faltó una. Ah, sí. Perdón. No, te faltan dos. Perdón, qué pena. ¿Por qué leer este evangelio? Esto sí ya es algo mío. Pienso que este evangelio es útil para nosotros, estudiantes del Nuevo Testamento, porque nos lleva a apreciar el amor y la compasión de Jesús para con la humanidad y a vivirlo de esa misma manera. Si no sabemos quién es Jesús, no podemos vivir como Jesús, ¿no? Entonces, si comprendemos su amor y su compasión, entendemos que de esa manera es que podemos dar nuestro granito de arena para que el reino de los cielos se siga extendiendo por medio de nosotros en la humanidad. También Lucas tiene como intención acercar al lector a la verdad de Cristo Jesús como Salvador y esperanza del mundo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Lucas, ¿cuál es su intención al leer este evangelio? Él quiere acercarnos a Jesús como nuestro Salvador y como nuestra esperanza. Y también podemos ver que Lucas, a diferencia de Mateo y Marcos, tiene un especial detalle, como ya lo dije, un esmero en su evangelio, añadiendo a esto, al ser un evangelista gentil, el único, destaca por la riqueza de su idioma. Y eso también es algo a aprovechar. No es como, ay, no era judío, sino que puede aprovechar de la manera en la que él escribe las escrituras, la manera en la que él en griego pues hace todo esto, y es bastante hermoso entender de que tiene una riqueza en su idioma que tal vez los demás no tenían, y que se puede tomar provecho de esto cuando conocemos con anterioridad pues el trasfondo de este escritor. Y Jesús es evidencia del cumplimiento de las profecías hechas aún en el Antiguo Testamento, como leímos ahorita un verso de Isaías donde decía que él era el Mesías anunciado. Muy importante sobre el presente y el futuro de la humanidad, que claramente, como todos sabemos, está en manos de Dios. Ahora sí, terminé. Esta es mi bibliografía y ahora sí, profe, ya, terminé. Listo, María José, perfecto. Entonces, no sé si tengan preguntas para María José. Algo a destacar es que se nota que leyó muy bien el verbo divino, le cogió otra perspectiva a Lucas que tal vez no tenía antes, me imagino yo, María José, porque te vi muy encarretada con Lucas. Entonces, esa es la idea de los ejercicios, que uno se apropie y vea otras perspectivas que no ven cuando de pronto lo lee someramente. Listo, esté muy bien, María José, para haberlo hecho solita, lo hiciste muy bien. Y tomaste apropiación, obviamente, de la lectura sugerida, que es en este caso la cartilla de verbo divino. Como yo les decía, es importante que le peguen una revisada a todas las cartillas, porque pues son espectaculares en el sentido de que muestran cosas históricas que a veces uno no ve, digamos que a simple vista, y ahí está digamos que la riqueza del texto que complementa la escritura. Listo, de esta manera ya quedamos listos para el parcial del miércoles, confiando en Dios. Ya todos son unos duchos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces ya llegamos al parcial, Dios mediante. Tendrán las 2 horas digamos que respectivas, y pues bueno, no saldremos del tema de los evangelios. ¿Listo? ¿El parcial es por evangelio para cada uno?
No, de todos, ya que están tan duchos y tuvieron tan excelentes exposiciones. ¿Listo? Profe, qué pena, te pregunto algo, no sé, que no oí bien. No sé. El tema del temario del examen es solamente los evangelios o pues lo que hemos visto. Solo los evangelios, solo los evangelios. Obviamente yo voy a tener en cuenta pues las lecturas de Verbo Divino, que ustedes les pusieron muy bien. Entonces, peguen una miradita a los videos que les dejé de todas maneras. Los videos son una vuelta muy importante de gente muy seria en el texto bíblico, que son la gente que lee la Biblia. Entonces, es pegarle una perspectiva de nuevo a eso. ¿Listos? Es que con solo los evangelios tenemos. Ah, pues si quieres más, metemos más. No. ¿Listo? Entonces sí, voy a tratar de hacer un parcial un poquito más de 10 preguntas como para que tengan más oportunidad. Cuando lo dejamos de 5 a veces queda muy cerrado. Entonces voy a dejárselo de 10, cosa de que tengan un poquito más de oportunidad. ¿Listo? Pero John Alexander, haga una cara del parcial. Ahora sí, yo lo veo como serio, como triste. Señor Henry. Profe, es que, bueno, sí, como un poquito más de señal por acá donde estoy. ¿El parcial queda para el jueves? Perdón, No, para el miércoles. miércoles. Nosotros el jueves no tenemos clase. Miércoles. En las 2 horas que tenemos. ¿Sí, Henry? Claro. No, profe, no le he podido escuchar. Estoy terriblemente de señal. Le preguntaba si el parcial quedó para el miércoles. Sí, sí, señor. Sí. ¿Listos? Entonces nos vemos el miércoles en el parcial. ¿Listo? Dios los bendiga, pórtense bien y estudien mucho. Gracias, Listo, profe. Dios lo bendiga. Ok. Juiciosos. Nos vemos el miércoles confiando en Dios en el parcial. Amén. Chao.